Buenas a todos, mi nombre es Joxan Ariel Hernández Barahona y yo voy a ser quien va a estar supliendo pues, a su profesor Barralaga, porque él se jubiló. Yo soy licenciado en física por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tengo un máster en física experimental de partículas por la Universidad de Kyushu en Japón. Así me presento yo pues, para que me conozcan un poco mejor. Entonces, el día de hoy vamos a empezar, porque pues falta lo de la encuesta, ¿verdad? Vamos a dejar esto un ratito. Falta lo de la encuesta, algunos pues, aún no me contestan, sobre todo la parte de cuál fue el último tema que ustedes consideran que vieron bien. Entonces, pues de momento yo voy a asumir que fue lo que me dijo el profesor, que ya habían terminado calorimetría y vamos a empezar con la sección 17.7, que se llama mecanismos de transferencia de calor. Entonces, básicamente existen tres mecanismos a través de los cuales se puede propagar o transferir el calor. Recuerden que el calor, al fin y al cabo, pues no es más que energía en movimiento. Sí, es básicamente la transferencia de energía debido a una diferencia de temperatura. Entonces, ¿cómo se transfiere el calor? Pues hay básicamente tres mecanismos a través de los cuales se transfiere el calor. Tenemos la conducción. Sí que pues la conducción puede ocurrir dentro de un cuerpo o pues a través del contacto de dos cuerpos a diferente temperatura. Tenemos también la convección, que la convección está más relacionada al movimiento de masa de un cuerpo, digamos, caliente. Sí, bueno, ya vamos a ver un ejemplo por ahí. Y por último tenemos la radiación. La diferencia con la radiación es que esta es calor transmitido a través de ondas electromagnéticas. Entonces, como tales, ustedes estudiaron en el primer parcial las ondas mecánicas, pero las ondas electromagnéticas son diferentes en el sentido que no necesitan un medio para propagarse. Entonces se ponen a pensar, por ejemplo, en el Sol, pues el calor del sol nos llega hasta la Tierra y no existe ningún medio, no hay aire, por ejemplo, entre el sol y la Tierra y aún así pues nos llega su calor, eso es a través de radiación. Entonces el ejemplo típico que ponen es que imagínense que ustedes están ahí en un campamento y hay una fogata. Vamos a imaginar, vamos a usar toda la imaginación para decir que esto es una fogata. Vamos a ver si lo puedo dibujar mejor. Entonces imagínense que hay una fogata, no salió mejor, y pues hay una persona por acá y pone un malvavisco ahí en el fuego. Entonces, pues sería bueno que se tomen un momento y digamos, pues hay un faro aquí cerca, un poste de luz, un foco, qué sé yo. Entonces sería bueno que se den un momento, que pausen el video para pues ustedes imaginarse qué mecanismos de transferencia de calor están en juego en esta situación. Okay, entonces ahora que voy a imaginar que ya pausaron el video, pues resulta que, por ejemplo, aquí esta luz que está aquí está transfiriendo calor a través de radiación. El contacto directo del malvavisco con el fuego es conducción. Y pues el calor que le llega a la persona que está cerca de la fogata a través del aire caliente que está moviendo la fogata es convección. Entonces, siempre que se mira un concepto nuevo, ya sea en física, matemática, lo que ustedes quieran, es bueno que se piensen en un ejemplo. Entonces, de nuevo, sería bueno que pausen el video y ustedes en su cuaderno o donde estén anotando, piensen en un ejemplo en el que interactúen otra vez las tres cosas: la convección, la conducción y la radiación. Ok, entonces eso con respecto a los mecanismos de transferencia de calor. En particular nos va a interesar estudiar la conducción. Sí, porque si se fijan, pues digamos, lo más natural que hay por aquí, porque es el contacto directo de dos cuerpos
y no implica el viaje, digamos, de masa de un lugar a otro. Entonces, ¿cómo funciona la conducción? Imagínense que ustedes tienen una varilla de metal, qué sé yo, de cobre, de hierro, y por andar de travieso, pues la ponen en el fuego. Vamos a de nuevo imaginar que eso es fuego. Sí, entonces, pues un extremo de la varilla se va a empezar a calentar hasta llegar a una temperatura de H. TH la denomina el libro, esto viene de temperature hot en inglés, ¿verdad? Temperature hot, pero significa temperatura caliente. Y el otro extremo pues va a estar frío, un TC, que eso es temperature cold, ¿verdad? Y entonces el calor va a empezar a viajar a través de la varilla hasta calentar este otro extremo. Recuerden que por la ley cero de la termodinámica, pues todos los cuerpos buscan llegar al equilibrio térmico. Entonces, a diferencia de como se ha visto hasta ahora, que pues, prácticamente no nos ha importado, vamos a diferencia de ahora que pues, prácticamente no nos ha importado, pero resulta que el calor no llega de inmediato. El calor no viaja de inmediato de un lado a otro. Sí, ni siquiera la luz puede llegar de inmediato de un lugar a otro. Entonces, este tiempo en el que viaja el calor nos va a resultar importante, ¿sí? Porque la razón en la que el calor fluye de un extremo a otro en el tiempo es a lo que nosotros llamamos corriente de calor. Es corriente de calor. Sí, es la razón en la que el calor fluye de un extremo caliente a uno frío. Entonces, experimentalmente, nosotros llamamos a esta corriente de calor, pues, la denominamos por la letra mayúscula H, la hemos definido como la razón a la que pues, una cantidad de calor llega en un determinado tiempo. Eso lo podemos hacer tan arbitrariamente pequeño como queramos y al final queda pues, este diferencial que está aquí. Y experimentalmente resulta que esto es igual a una constante K por el área en la que está viajando, el cambio de temperatura sobre la longitud. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la corriente de calor es directamente proporcional al área transversal del medio en el que pues, se está conduciendo el calor e inversamente proporcional a la longitud. Y por supuesto directamente proporcional a la diferencia de temperatura. Temperatura. Si se ponen a pensarlo, pues esto tiene todo el sentido del mundo. Entre más grande sea el área transversal, más fácil va a ser que el calor viaje de un lado a otro, porque al final estos son simplemente moléculas que se empiezan a excitar, sí, empiezan a vibrar más rápido. Entonces, si el área transversal es más grande, pues la propagación, digamos, va a ser más rápida. Es inversamente proporcional a la longitud, porque pues entre más largo sea, más tiempo va a tomar que llegue de un lado a otro, y es directamente proporcional a la temperatura porque, perdón, al cambio de temperatura, porque pues entre más alta sea la diferencia de temperatura, más fácil viaja el calor, y si es relativamente pequeña, pues le va a tomar más tiempo viajar. Y aquí K es pues, nada más que una constante de proporcionalidad a la que llamamos conductividad térmica. Sí, entonces, la conductividad térmica es una propiedad que se pues mide experimentalmente, y por aquí hay una tablita en el libro, ya vamos a ver. Y por aquí en su libro de Szymanski hay una tablita con diferentes conductividades térmicas para diferentes sustancias. Entonces, si se fijan,
perdón, si se fijan, los metales van a tener altas conductividades térmicas. Si ustedes pues han tocado un metal caliente, se han dado cuenta que es más fácil que se quemen. En general, los metales también se calientan más rápido. Entonces, pues tiene todo el sentido del mundo que esto sea así. En general, el cobre, la plata y el aluminio son los que tienen más altas conductividades térmicas. Por eso es que si ustedes viven en una casa con techo de aluzinc, pues se calienta bien rápido y también cuesta más que la temperatura baje. Digamos, después de un día caluroso, luego a las 3, 4 de la tarde baja el sol, pero sigue haciendo calor en su casa, afuera está más fresco. Entonces eso es debido a esto, porque no solo es que pues, se calienta más rápido hacia adentro, sino que también evita que el calor que está atrapado salga, digamos. Sí, en general los metales pues, van a tener una mayor conductividad térmica. Luego hay otros sólidos. Aquí dice únicamente valores representativos. Esto es porque, pues, digamos, los ladrillos, el fieltro, la fibra de vidrio, qué sé yo, la lana, la espuma de poliestileno está compuesta más que nada, o en su mayoría, tiene bastante aire adentro. Entonces es difícil determinar directamente cuál es el valor. Pero pues este es un valor aproximado digamos, si todo el material estuviera netamente hecho de espuma de poliestileno, pues este sería el valor de su conductividad térmica. La conductividad térmica se mide en watt sobre metros por Kelvin, que al final, pues si recuerdan de la ecuación, que por aquí está también, es una diferencia de temperatura. Entonces es equivalente a que lo hagamos una diferencia de temperatura en grados Celsius, porque la diferencia de temperatura en grados Kelvin con la diferencia de temperatura en grados Celsius es exactamente la misma. Y pues por aquí también está en gases. Si se fijan, pues el aire tiene una conductividad relativamente baja. Por eso es que pues de repente los aires acondicionados consumen mayor electricidad que otras cosas. Sí, y si se fijan la del aire puro, bueno, aire puro, si se fijan la del aire es muy parecida a la del oxígeno puro, aunque nuestro aire está más compuesto por nitrógeno que otra cosa. Pero bueno. Y esa es esta tabla 17.5 que pues, nos va a servir en varios problemas. Vamos a ver, vamos a volver a nuestra pizarrita que está por acá. Entonces, creo que estas pizarras se pueden poner en PDF. Si a un caso me avisan ahí en el grupo de Telegram si las quieren, ¿verdad? Pero de momento las voy a dejar por ahí. Ahí me avisan si las ocupan si les sirven bien para estudiar. Vamos a ver. Acabo de perder el lápiz. Ok, entonces, la diferencia de temperatura la llamamos gradiente de temperatura. Entonces vamos a ver, esto es por si ustedes les piden en un ejercicio, digamos, calcule el gradiente de temperatura de tal interacción. Entonces, ¿por qué se llama gradiente de temperatura? Pues esto se puede igualar a un cambio, hay que usar P mayúscula porque si no parece cambio de tiempo. Esto se puede igualar a un cambio de temperatura sobre un cambio de longitud, que al final es pues el cambio de la temperatura neta sobre el cambio de longitud que va a sufrir, digamos, las moléculas que se están calentando. L, pues en general, no necesariamente tiene que ser, qué sé yo, una distancia longitudinal como tal, sino que L en general es la longitud de la trayectoria de flujo de calor. Qué horrible, me salió nada. Sí, es la trayectoria de flujo de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, ustedes tienen un ejercicio en los que tienen una varilla, por ejemplo, de esta forma, y este extremo se está calentando,
y les preguntan, qué sé yo, el gradiente o pues el flujo de calor o la corriente de calor, se está calentando en este extremo y les preguntan la corriente de calor para este extremo, pues la longitud en este caso sería la longitud que viaja el calor. Digamos, está de tal forma que es un anillo que no se cierra. Sí, ahí aquí hay una distancia que al final se puede considerar aproximadamente cero, pero este lado se está calentando. Entonces les preguntan a ustedes cuál es la corriente de calor para este extremo. Entonces esto les van a decir por ahí que tiene un radio y al final lo que viaja es la circunferencia, ¿no? 2πr. Sí, entonces pues para que haya el cuidado con eso. Bueno, L en general es la longitud de la trayectoria por la que viaja el flujo de calor. ¿Sí? Esto va a servir en general para todos los cálculos de corriente de calor. Puede darse el caso, vamos a cambiar de color por aquí, puede darse el caso que la temperatura varíe de forma no uniforme. Por supuesto, pues los materiales no son ideales, a veces se calientan más de un lado que otro. Entonces, en dado caso, la temperatura varíe de forma no uniforme, entonces H cambia y como ya sabemos aquí hay un gradiente de temperatura menos K a dt dx. ¿Y este signo menos de dónde salió? Pues nosotros sabemos que la temperatura, el calor, que el calor viaja del medio caliente al frío. A ver, al frío. Sí, entonces esto que está aquí es una cantidad inherentemente negativa. Pero nosotros definimos esto por acá como una cantidad inherentemente positiva, ¿no? Temperatura caliente menos temperatura fría, el área es positiva, esto es positivo. Entonces eso tiene que dar una cantidad positiva. Y entonces, por eso el menos de ahí para, pues, conservar que nuestra corriente de calor siempre tenga signo positivo. ¿Existe la posibilidad de que la corriente de calor tenga un signo negativo? Pues sí, si estamos considerando, por ejemplo, máquinas térmicas como los refrigeradores, como los aires acondicionados, que fuerzan que el calor viaje de un medio frío a un medio caliente. Sí, entonces ahí, por ejemplo, sí podría pasar. Pero como pues, todavía no estudiamos eso de máquinas térmicas, vamos a decir que eso es una cantidad inherentemente positiva. Para aislantes térmicos, recuerden que pues esto también sirve no solo para, digamos, calentar cosas, sino para mantener las cosas a la temperatura a la que ya están. Eso se conoce como un aislante térmico, ¿no? Entonces utilizamos un concepto conocido como resistencia térmica. Y está denotado por la letra mayúscula R. Experimentalmente, la resistencia térmica se relaciona con la corriente de calor por la siguiente ecuación. Entonces, de la ecuación anterior, nosotros sabemos que esto es K A TH menos TC sobre L. Igualando estas dos, podemos cancelar esto. Cancelar esto. Esto es una L, ¿verdad? Parece un 2. Tenemos que R es igual a L sobre K. Es decir, la resistencia térmica es igual a la longitud sobre pues, la conductividad. Sí, entonces, pues al final estos son inversamente proporcionales, por supuesto, porque esto determina qué tan fácil viaja el calor, o qué tan fácil entra el calor a un medio, y este determina qué tan fácil sale el calor de un medio. Sí, entonces a mayor conductividad, a menor conductividad, mayor resistencia. O
sea, por ejemplo, si ustedes tienen una hielera, pues nosotros esperamos que la hielera tenga una conductividad baja, porque así el calor que entra pues, difícilmente va a cambiar la temperatura que está dentro. Al final la resistividad térmica es eso, resistencia al cambio de temperatura. Y esto, este K, que es la conductividad, es la facilidad. Facilidad del cambio. Bueno, entonces espero que esos conceptos hayan quedado claros. No he terminado todavía. Bueno, a ver, pues por la longitud del video, pero vamos a hacer un ejemplo de que pongamos pues en uso todos esos conceptos. Si estoy usando algo que no han visto, entonces por favor ahí me avisan en el grupo de Telegram o en privado y pues me regreso en los temas porque la idea pues tampoco es cubrir los temas por cubrirlos. Si ustedes tienen alguna duda ahí, pues me lo hacen saber. Lo otro es que pues están las horas de consulta, ¿verdad? De 2 a 3 p.m. y de 6 a 7 p.m. de lunes a viernes. Vamos a tener una reunión sincrónica por ahí, creo, el lunes. Quizá el lunes, sí, el lunes de 2 a 3 p.m. más o menos, para que pues, me puedan hacer sus preguntas ahí en vivo y en directo. Pero por mientras, pues los canales de comunicación asincrónicos siempre están abiertos. Ok, bueno. Entonces tenemos una hielera de poliestireno. Y nos dicen que tiene un... Ay, no sé por qué salté tanto ahí. Dicen que tiene un área de pared total de 0.8 metros cuadrados y un espesor de 2 centímetros. Nos dicen que está llena por completo. Con hielo, agua y latas de refresco a 0 grados Celsius. Calcule la tasa de flujo másico. Calcule, perdón. Vamos a ver. Calcule la tasa de flujo de calor. La tasa es con S, ¿no? La tasa de flujo de calor. Flujo de calor. Recuerden que esa tasa o esa razón de flujo de calor es la corriente de calor hacia el interior de la hielera. Si la temperatura es si la temperatura de la pared exterior, o sea, del día en general, es de 30 grados Celsius. ¿Cuánto hielo se derrite en 3 horas? Entonces, recomendación que yo siempre les hago
y a ustedes se las hago hasta ahorita, porque pues hasta ahorita nos estamos tratando, es leer el problema hasta que se entienda. Si ustedes no entienden qué les están pidiendo, si ustedes no entienden los conceptos que están utilizando en el enunciado del problema, pues no van a poder realizar el problema, lastimosamente. Entonces, ahí la idea es que la solución sea lo que se está buscando y no que la redacción o el problema en sí sea el problema, usando ahí un poquito de lo de las palabras, lo del uso de la repetición esa del problema. Bueno, entonces el problema, ustedes le van a poner pausa, ¿verdad? Y aunque mi letra es un poquito fea, lo van a leer ahí un par de veces hasta que entiendan bien de qué les están hablando. El problema, si se fijan, está dividido en dos partes. Sí, nos dicen, una hielera de poliestireno tiene un área de pared de 0.8 metros cuadrados y un espesor de 2 centímetros. Está llena por completo con hielo, todo eso está a 0 grados Celsius. Nos dicen que calcule la tasa de flujo de calor. Esto de tasa de flujo de calor es corriente de calor, ¿verdad? O sea, nos piden H. Hacia el interior de la hielera si la temperatura de la pared exterior es de 30 grados Celsius. Entonces nos vamos a nuestra ecuación. Nosotros sabemos que H es igual a K por A por TH menos TC sobre L. Y si yo solo me sé las letras, no estoy en nada. Yo tengo que saber qué significa cada una de estas letras. Entonces K, recuerdan qué es, ¿verdad? Si no recuerdan, pónganle pausa y vayan a buscar ahí en el libro. K es la conductividad térmica. La conductividad térmica está en las tablas del libro. Si viene un problema de estos en examen, pues en cualquier momento, vamos a dejar de compartir aquí un ratito, en cualquier momento ustedes pueden acceder al libro, ¿verdad? Porque pues, el examen es prácticamente a libro abierto. Nos vamos a buscar aquí cuál es la conductividad térmica del poliestireno. Aquí está, espuma de poliestireno 0.027 watt sobre metro por Kelvin. Es importante tener cuidado con las unidades, ¿verdad? Pero si trabajamos todo en el sistema internacional, las podemos obviar un ratito. Entonces era 0.027. Esto es 0.027. Luego, pues nos dicen el área. Si recuerdan, esto es el área transversal a través de la cual se está transfiriendo el calor por conducción. Esto ya me lo dan, 0.8 metros cuadrados. Ok, ¿qué más tenemos? Nos dicen que la temperatura exterior es de 30 grados Celsius. Esa es la temperatura caliente, ¿verdad? Menos la temperatura fría, que es 0 grados Celsius. ¿Y por qué puedo hacer eso si esto está sobre Kelvin? Sí, recuerden, eso es sobre watts por metro sobre Kelvin. Recuerden que la diferencia de temperatura en grados Celsius es exactamente idéntica a la diferencia de temperatura en grados Kelvin. Entonces yo puedo hacer esto. Sobre la longitud, que ya me la dan, pero me la dan en centímetros. Entonces hay que pasarla a metros, sería 2 entre 100. Eso es 0.02, ¿verdad? Y pues hay que hacer el cálculo ahí. Sacan su calculadora, no me van a creer a mí porque pues, yo me pude haber equivocado cuando meto los datos a la calculadora, 0.027 por 0.8 por 30 entre 0.02 y eso da 32.4 watts. Recuerden que esto se mide en watts o pues lo que es lo mismo, joules por segundo. Y esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte puede ser un poquito más complicada, un poquito más un dolor de cabeza, en el sentido de que me preguntan cuánto hielo se derrite, pero pues a mí no me han dado la cantidad de hielo que tienen. Entonces, ¿cómo se debe leer este problema? Este problema se debe leer cuánto hielo se podría derretir en 3 horas, porque yo no sé si la cantidad que me va a salir está asociada a pues cuánto hielo hay dentro, porque solo me dicen que hay agua, hielo y latas de refresco a 0 grados Celsius. No me dicen en qué cantidades. Entonces, para no confundirnos, vamos a leer esto como cuánto hielo se podría derretir en 3 horas. Entonces, ¿cómo calculamos la cantidad de hielo que se convierte en agua? Si ustedes recuerdan de calorimetría, nosotros tenemos que el calor latente de fusión es igual a la masa por pues, el calor de fusión. Sí, espero que se acuerden de esta ecuacióncita. Esto se utiliza para los cambios
de fase. Entonces a mí me están preguntando por un cambio de fase. Me están diciendo cuánto hielo se va a derretir o cuánto hielo se podría derretir en aproximadamente 3 horas. Entonces vamos a utilizar esta ecuación que está aquí. ¿Qué podemos hacer? Pues nosotros recordamos entonces que H es igual a Q sobre T. Sí, en general pues es de Q sobre dt. Pero asumimos que una razón constante. Sí, porque no nos dicen que sea de otra forma. Entonces asumimos que hay una razón constante. El calor que se va a generar en 3 horas dentro de la hielera sería T por H. O sea, el H que ya obtuvimos acá, que es 32.4 joules. Está horrible esa letra. 32.4 joules por segundo por 3 horas. Nosotros sabemos que una hora tiene 3.600 segundos, ¿no? Entonces el calor generado en ese tiempo va a ser 32.4 por 3, o mejor dicho, el calor que viaja al interior por 3.600. Eso da 349.920 joules. ¿Ok? Sustituimos esto por acá. Entonces el calor es 349.920. La masa es lo que queremos descubrir. Y el calor latente de fusión para el agua es 3.34 por 10 a la 5. Eso lo pueden buscar ahí en su libro. Entonces, despejando, nos queda que la masa es igual. Pues esto pasa a dividir al otro lado. 349.920 entre 3.34 exponente a la 5. Y eso queda 1.05 kilogramos. Y esa es nuestra respuesta. Sí, en general, pues agregar aquí que es el hielo, o mejor dicho, cuando menos es suficiente para derretir esa cantidad de hielo. No sabemos cuántos kilogramos de hielo hay en la hielera, entonces no podemos asegurar que eso es lo que va a derretir, pero podemos decir que cuando menos es suficiente para derretir esa cantidad de hielo. De hielo. Y pues por hoy eso sería todo de mi parte. Vamos a seguir haciendo ejercicios estos de conducción, aunque sea un par más. Y pues luego vamos a hacer unos cuantos ejercicios de repaso. Si ustedes quieren que haga algún ejercicio en particular del Szymanski, inclusive del Resnick, pues me lo pueden hacer saber. Entonces, de mi parte eso sería todo. Que tengan un feliz día. El video pues va a estar disponible ahí el tiempo que sea necesario en YouTube. Ya saben, cualquier comentario, pregunta, al grupo de Telegram o al correo.